Así como tenemos derechos y obligaciones en el mundo real, los tenemos también en el mundo digital. De acuerdo al INEGI, más del 75% de las y los mexicanos usamos Internet. Somos personas digitales y debemos conocer cómo protegernos e interactuar adecuadamente, y hoy conoceremos qué es la Carta de Derechos de la Persona Digital y hablaremos de ciberseguridad en Internet. Acompáñanos. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Los usuarios de tecnologías de la información tenemos y debemos de gozar de derechos humanos en el entorno digital, como derecho a la seguridad, a la protección de datos personales, a la participación política o a la desconexión digital. Pero también tenemos obligaciones digitales. Hoy sabremos en qué consiste el proyecto de la Carta de Derechos de la Persona Digital, cómo contribuirá a mejorar la educación y el desarrollo del país y qué derechos podremos ejercer en el ámbito digital. Pero antes de responder a estas y otras preguntas, revisemos la visión ciudadana. Pues un 50-50, porque la verdad es que ya varias cosas han sido falsas tras los momentos que he vivido, pero yo digo que el 100% que dice el internet que es verdad, 50 es falso. En algunas ocasiones sí, pero es más como la inseguridad que yo tengo. Normalmente cuando compro cosas por internet me siento que alguien pues podría robarme mis datos, pero es más como que una inseguridad mía que me ha pasado eso. No abrir páginas que no conozco o ventanas que no busco y solamente así. Un 100%, y la verdad es que yo los borro. Siempre me llegan por WhatsApp o por Messenger. El INAI y el Sistema Nacional de Transparencia están impulsando la creación de la Carta de Derechos de la Persona Digital. Se trata de un código de buenas prácticas que englobará los derechos de las personas usuarias de los entornos digitales. También delimitará las obligaciones del Estado y las instituciones privadas en el mundo digital para ayudar a una sana convivencia y, en especial, asegurar la garantía de nuestros derechos humanos. Sobre la importancia de esta carta, conversamos con Josefina Román, comisionada del INAI. Escuchemos. Esta es un proyecto que tenemos desde el INAI, pero también desde la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es un proyecto también del coordinador, el comisionado Rodrigo Aristides Guerrero, que es comisionado presidente del Info Ciudad de México. Entonces, bueno, junto con mi compañero comisionado, Francisco Acuña, hemos buscado no solo posicionar el tema del derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales, sino que podamos publicar este proyecto vía la Carta de los Derechos de la Persona Digital, y le hemos denominado también Código de Buenas Prácticas. Esto es muy importante porque hemos identificado algunas buenas prácticas internacionales, pero hay que compilarlas en un solo documento para que puedan ser utilizados tanto por titulares de datos personales, todas las personas, pero también por responsables del tratamiento de datos personales. Va a ser muy importante porque en este documento, que será la Carta de los Derechos de la Persona Digital, va a haber conceptos como desde cuál es la persona digital, qué significa educación digital, cuáles son los riesgos que se tienen en el uso de Internet. Hace rato decíamos, en México ya hay casi 90 millones de mexicanos y mexicanas con el uso de Internet. Entonces, así como tenemos una vida física con los riesgos que implica,
Hoy tenemos también una vida digital y esta vida digital también implica riesgos. ¿Qué queremos hacer? Que sin legislar, porque eso hay que decirlo, es muy importante, no va a ser una ley, un reglamento de ninguna manera, no es un documento vinculante para autoridades. Estamos mostrando a los titulares y a responsables de datos personales cuál es la mejor manera de identificar riesgos y evidenciar cuáles son las buenas prácticas, tanto nacionales como internacionales, para proteger nuestra vida digital. Gustavo Parra Noriega, comisionado del Infoem del Estado de México, también está involucrado en el tema. Escuchemos. Entonces, esta Carta de los Derechos de la Persona Digital busca precisamente ayudar a que las personas que todos los días estamos interactuando en el mundo digital podamos estar haciéndolo de forma segura, que nuestros datos estén seguros de nuestra tarjeta, que los datos de nuestra identidad, nuestra información que tenemos en nuestros dispositivos, nuestras imágenes, nuestros videos, que todo lo que compartimos en este mundo esté lo más seguro posible. El INAI es la institución que garantiza la protección de los datos personales y de todas y todos los mexicanos. Veamos, ejerce tu derecho. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta que en México la legislación nos da el derecho a la autodeterminación informativa. Entonces creo que ese es el principio. Solamente cada uno de nosotros decidimos qué datos queremos compartir, con quién los queremos compartir y para qué efectos los vamos a querer compartir. También es muy importante que cada uno de los responsables o encargados del tratamiento que se haga a mis datos personales sea bajo principios, deberes, obligaciones que hoy en México establece con toda claridad la legislación mexicana. Ahora bien, hay datos personales que además decimos tienen el apellido de sensibles, porque un dato personal puede llegar a generar riesgo o discriminación. Estos son los datos sensibles. Entonces, los datos personales sensibles, para quienes hacen tratamiento de ellos, deben tener un nivel de seguridad mayor a cualquier tipo de dato personal. Y estamos obligados por la legislación mexicana a proteger esos datos de tal manera que nos aseguremos con medidas físicas, tecnológicas, administrativas, que no se les dé ese tratamiento indebido y de esa manera protegemos tanto en la vida física como en la virtualidad a los titulares de esos datos personales. En México no debes, por ejemplo, hacer público la preferencia sexual, la religión. Hay una serie de datos que sabemos que puede provocar riesgo o discriminación. Entonces tenemos la obligación de protegerlos. Esta carta también va a hacer referencia a esos cuidados, principios, obligaciones que se deben tener para evitar riesgos. Sin lugar a dudas, la vida digital impacta en las redes sociales. ¿Qué se dice al respecto? Veamos Entorno Digital. @OEA_ciber. Casi todos los mensajes de texto que recibes no representarán ninguna amenaza, pero solo es necesario un mensaje malicioso para comprometer tu seguridad. Un caso muy común es cuando te ofrecen grandes sumas de dinero. ¡Atención! Estos suelen ser ganchos de estafas. @Josefina Román B. Conoce algunas de las recomendaciones que emitimos en el @INAI México sobre la protección de hashtag datos personales y la hashtag ciberseguridad. Destaco: creación de hashtag contraseñas fuertes, instalación de hashtag antivirus para detectar software maliciosos. Revisa la hashtag configuración de privacidad. @Emilianox. Álbum de figuritas, bonos, descuentos, etc. No importa el hashtag pretexto. Los hashtags ciberdelincuentes siempre estarán a la orden del día, suplantando identidades, hashtag impostor,
aprovechando un hashtag contexto y ofreciendo una hashtag oportunidad única e increíble. Hashtag ciberseguridad, hashtag awareness. El uso de las tecnologías de la información implica también abordar el tema de la ciberseguridad. Y esta no solo conlleva la protección digital de la vida de la gente. Detrás de este concepto también están elementos como el desarrollo económico y la libertad de expresión digital. De eso platicamos con el experto en ciberseguridad, Juan Manuel Aguilar Antonio. Pero cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos, por ejemplo, de la parte de usar el Internet para la promoción del desarrollo económico. Hablamos también de usar el Internet para que sea seguro para toda la población, para que la población pueda compartir y manejar información, manifestar sus ideas de forma adecuada, resguardando los derechos humanos y el orden constitucional y gubernamental. También hablamos de la posibilidad de que se puedan hacer actividades ilícitas, delictivas a través de este campo, cómo podemos brindar y garantizar la seguridad de los individuos, cómo podemos garantizar la seguridad de las empresas, cómo podemos garantizar la seguridad de un país completo. Muchas veces en las películas se nos muestran que a través de sistemas de Internet podemos vulnerar una estrategia fundamental, hablar de una red de energía, hablar de una presa. Los sistemas de semáforos o los hospitales de muchos países funcionan a través de sistemas electrónicos y sistemas que están vinculados al ciberespacio. Y en ese sentido, esa vulneración que puede darse a través de este esquema se llama un ataque a sistema de infraestructura nacional crítica. ¿Por qué? Porque es una infraestructura que se requiere para que pueda funcionar y operacionalizarse el país y el buen desempeño. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener una visión más integral de las diferentes funciones y las partes de las esferas que tiene la ciberseguridad. Todos nosotros tenemos responsabilidades, derechos en el manejo de nuestros equipos de cómputo, nuestros teléfonos, nuestros mismos datos. Las empresas privadas tienen temas vinculados a la parte de la propiedad intelectual, el resguardo de la información, de los sistemas que ellos manejan. Los gobiernos también deben hacerlo. Entonces tenemos que tener una visión integral de que la ciberseguridad nos incluye a todos, nos alcanza a todos y tenemos que ver que tenemos que cumplir y atender todas estas esferas. La ciberseguridad también es un asunto de equilibrios, de ponderación e incluso de dilemas entre derechos humanos. Es un tema muy interesante que está vinculado a que la ciberseguridad implica una serie de dilemas. Por ejemplo, podemos promover el desarrollo económico a través del Internet, pero a veces esto puede llegar a comprometer el tema de la seguridad nacional o la seguridad pública. Podemos tener la parte de promover el compartir información a través de este ciberespacio, pero también en un momento se va a confrontar con los límites de la libertad de expresión y con los límites de la privacidad de los individuos. Precisamente en esas reglas se nos habla cómo tenemos que guardar y resguardar un equilibrio muy importante. El gobierno, al tener el acceso a la vigilancia a través del Internet, puede caer en algunas denominadas tentaciones autoritarias, sobrepasar los límites de los derechos digitales, los límites de los derechos humanos, de la privacidad, y espiar a personas cuando no está completamente justificado. Las empresas también con el manejo de los datos con los cuales generan gran cantidad de ganancias en la actualidad, muchas veces reciben gran parte de la bonanza de este dinero vinculado a utilizar y promocionar los datos para generar ganancias económicas, pero muchas veces no están dispuestas a dar la cara o pagar los platos rotos cuando hay una filtración de información, cuando esta filtración vulnera los derechos de la privacidad y la parte de los derechos digitales de los individuos. Entonces tenemos que saber resguardar ese equilibrio y es incluso verlo que en la parte de que incluso nosotros cuando somos usuarios de Internet tenemos derechos y obligaciones, tenemos responsabilidades. Y si bien queremos abogar por la parte de que se salvaguarde nuestra privacidad, nuestros derechos digitales, nosotros también tenemos que ser copartícipes de que tenemos buenas prácticas y conciencia de que si nosotros no manejamos de forma adecuada las aplicaciones, nuestros diferentes dispositivos, los sitios que visitamos, en algún momento pues podemos abrir la puerta para que se vulneren estos derechos. A escala nacional, la ciberseguridad implica también la implementación de una estrategia nacional de ciberseguridad.
se lleva al desarrollo de un documento que va a ser vital en el ámbito de un país que se llama una estrategia nacional de ciberseguridad. Y hay diferentes instituciones internacionales, una que yo siempre rescato es el marco de la Organización Internacional de Telecomunicaciones, que tiene la Agenda Global de Ciberseguridad, que a través de 5 dimensiones, entre las cuales está creación de marco legal, cooperación internacional, creación de capacidades técnicas, desarrollo de capacidades, nos permite y ver las diferentes esferas que tenemos que desarrollar para poder impulsar la parte de una buena política de ciberseguridad. Los temas son amplios, integrales. Podemos usar la parte del ciberespacio para la promoción de la educación, pero también para la parte de la promoción y el crecimiento de la economía, la cooperación internacional entre los países en el ámbito también de inhibir ciberdelitos, nos lleva a instrumentos jurídicos internacionales como el Convenio de Budapest, una de las grandes controversias que existen cuando se comete un ciberdelito o un ciberataque, es que muchas veces el objetivo o donde se materializa la parte física de este evento está completamente alejada del país donde proviene el agresor. Podemos recibir un ciberataque desde México y nuestros agresores pueden estar en Europa, pueden estar en África, pueden estar en otro país de América Latina, y ahí nos metemos con una controversia vinculada a la parte como qué legislación tenemos que utilizar para poder llevar a este ciberagresor en el ámbito de un proceso de procuración de justicia, y ahí enfrentamos una gran cantidad de retos. Las políticas de ciberseguridad promueven estos enfoques integrales en el cual podamos beneficiar a toda la población. Incluso tenemos participación de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen un papel preponderante en lo que es mantener el resguardo de la ciberseguridad de estas infraestructuras críticas a las cuales ya nos dirigimos. En el caso concreto de México, lo hace la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene unidades específicas vinculadas a este contexto para poder salvaguardar estas infraestructuras críticas nacionales. En la Carta de Derechos de la Persona Digital que se prepara, también se incluye una medida personal de ciberseguridad, el derecho a no ser perfilado. Veamos de qué se trata. Esto es muy importante porque de repente no tomamos en cuenta que a través de nuestro teléfono no solo nos están escuchando para hacer un perfil de nuestras preferencias. Puede ser que solo se utilice para enviarme publicidad que esté muy personalizada, porque generalmente eso es lo que nos dicen. Pero también puede ser que haya geolocalización cuando ni siquiera nos hemos dado cuenta. Por eso, justamente en este apartado lo que decíamos, a ver, tenemos un aviso de privacidad o políticas del uso de las plataformas en donde hay que leerlas. Aunque las políticas son amplias, nos permiten saber exactamente si estás buscando geolocalizarme, si estás buscando perfilarme, a lo mejor solamente para enviarme publicidad o para otras finalidades. Entonces, todos estos datos, si nosotros nos tomamos el tiempo y el cuidado de leer los avisos de privacidad o las políticas de privacidad de estas plataformas, nos enteramos y podemos hacer los ajustes correspondientes. Hace rato se decía justamente en el foro, a esto se le llama administración de riesgos. Sé que implica un riesgo en la vida física, claro que tenemos riesgos. ¿Qué hacemos? Nos cuidamos. Lo mismo hay que hacer en la vida digital. Si tengo 2 teléfonos, hay que utilizar contraseñas diferentes, contraseñas robustas, no compartir información que debe ser personal con más personas, no abrir los correos que me llegan con algunas ligas que son dudables de personas que no conozco. Entonces, bueno, en la página del INAI también tenemos una serie de recomendaciones para tener cuidados en el ámbito digital. El trabajo del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia a favor del derecho a saber no para. Veamos Actualidad INAI. Resumen informativo. Se presentó el 4º número de la revista digital del Sistema Nacional de Transparencia, México Transparente. Se trata del medio de comunicación del SNT, presidido por el INAI e integrado por los 32 órganos garantes del país, con el cual se busca estrechar el vínculo con la sociedad y expandir el conocimiento de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
iniciaron las Semanas Universitarias por la Transparencia 2022, organizadas por el INAI, el Info Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, para promover el conocimiento de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales entre la comunidad universitaria del país. Esta semana las actividades se llevaron a cabo en las universidades del Estado de México y Tlaxcala. Se premió a ganadores de la etapa nacional del concurso para ser comisionada y comisionado infantil, convocado por el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia. Durante la sesión del Pleno Niñas y Niños 2022, los menores reconocieron el valor de sus datos personales y la importancia de protegerlos para evitar riesgos en el entorno digital. En sesión pública, el Pleno del INAI resolvió, entre otros asuntos, que el Servicio de Administración Tributaria entregue la resolución a la solicitud de condonación de multas presentada por Argos Producciones, detallando los antecedentes, fundamento legal, motivación y cumplimiento de requisitos. Petróleos Mexicanos haga público el contrato con sus anexos para la adquisición, instalación y puesta en operación de equipamiento para ampliar la capacidad de los hubs satelitales que permiten mejorar sus telecomunicaciones en el territorio nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional entrega información relacionada con la fecha y descripción de los trabajos realizados o por realizar, así como la dependencia que gestionó los mismos en los predios del ejido de Santa Ana, Nextlalpan, Estado de México, donde se construyó parte del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La Comisión Nacional del Agua busque y dé a conocer el listado de personas físicas y morales que tengan concesiones de agua en Hermosillo, Sonora. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres busque y dé a conocer información sobre víctimas y agresores de aquellos casos de violencia contra la mujer registrados en 2021. Con la pandemia, nuestra vida digital se transformó y potenció en muchos ámbitos, pero también alteró incluso los tiempos de ocio. Por eso es necesario hablar de la desconexión digital. Uno de los derechos que deberían tener muchísimo más auge a raíz de la pandemia COVID-19 es este derecho denominado derecho a la desconexión digital. ¿Qué significa derecho a la desconexión digital? Significa esa posibilidad de poder evitar enviar un WhatsApp o enviar un correo electrónico ante un momento en el que tu jefe o jefa te están enviando mensajes o te están solicitando información fuera del horario laboral. A raíz de la pandemia COVID-19 y el traslado del trabajo que teníamos de manera habitual en las oficinas a los entornos digitales o a la casa, o el trabajo, el denominado home office, lo que ocurrió de manera muy constante es que nos olvidamos de la existencia de un horario de trabajo. Y al olvidarnos de la existencia de un horario de trabajo, se empezó a generar un problema de salud mental. Incluso la Organización Mundial de la Salud lo denominó como el síndrome del trabajador quemado o el síndrome del burnout, y en el que existía ansiedad por estar viendo tu WhatsApp o estar viendo tu correo electrónico por si te estaban enviando un mensaje. Pero a su vez existía esta ansiedad porque pues, los jefes y jefas se olvidaron de la existencia de este horario laboral que existe. Entonces el derecho a la desconexión digital lo que busca justamente es implementar medidas para que el trabajador pueda pasar vida, vivir la vida de intimidad con su familia, en su casa, sin estar pegado a un dispositivo móvil. La Ley 3/2018 es un buen referente porque en España la propia legislación en materia de protección de datos personales contempla en su artículo 88 este derecho a la desconexión digital. Aquí es importante señalarlo y ojo, estamos hablando de una legislación del año 2018. Todavía ni siquiera vislumbrábamos la existencia de una pandemia. En México llega tarde este derecho a la desconexión digital, debo decirlo, ya existe. Está en el artículo 68 bis de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Es un derecho que está en la ley, pero no existen mecanismos para su implementación.
Entonces, de nada me sirve que yo tenga un derecho en la legislación, en la Ley Federal de Trabajo, si no tengo cómo voy a implementar este derecho y no tengo un régimen sancionatorio para aquellos empleadores que estén molestando a sus trabajadores fuera del horario laboral. Al momento no existe en México una forma de aplicarse y de sancionarse. Se está trabajando en una NOM. En la que ya se están pensando esos mecanismos para la implementación, y si nosotros vemos en el derecho comparado, vamos a encontrar sanciones económicas importantes que se han impuesto en España aplicando justamente este artículo 88 de la Ley 3/2018. ¿Qué tendríamos que hacer o qué nos falta en México? Nos faltan mecanismos para su implementación. Nos falta que las empresas, los propios entes públicos, empecemos a generar políticas internas para garantizar este derecho a la desconexión digital. Creo yo que esto tendría ya que implementarse tanto para el sector público como para el sector privado. Sería importantísimo porque a final de cuentas todos somos trabajadores y trabajadoras, tanto quienes somos servidores públicos tenemos un horario laboral como quien trabaja en una empresa. Entonces, esta implementación de esta legislación, de este artículo 68 bis de la Ley Federal del Trabajo, tendría que darse de manera generalizada. Entonces, la política pública o la política interna, la política laboral, tendría que crearse internamente, tanto en el sector público como en el sector privado. Entre los aspectos laborales que tiene o que se expresa en los derechos digitales, tenemos entre otros, por ejemplo, el derecho al trabajo remoto, que pueda existir la posibilidad de una modalidad no presencial, pues por el tipo de servicio, por las necesidades, porque tenga alguna cuestión de tipo a lo mejor de alguna discapacidad, que pueda tener a lo mejor un problema incluso de movilidad, ¿no? Dado los problemas de movilidad que existen en las ciudades, y que de esa manera se pueda solicitar al empleador, ya sea público o privado, pues que se acepte este tipo de modalidad. Pero que eso no sea pretexto para que entonces, si realizamos un trabajo remoto, pues estemos o tengamos que tener una conexión permanente, sino que también sea con base en horarios, en los días laborales, y que entonces tengamos el derecho a la desconexión, que no tengamos obligación, pues, de estar revisando todo el día el correo, los mensajes, las aplicaciones de mensajería instantánea, todo esto indiscriminadamente, donde no puedas tener tu derecho al descanso, al ocio, a estar en tu casa ya tranquilamente, porque como estás remoto, parecería que tendrías que estar todo el tiempo conectado, y no. Tenemos que tener ese derecho a la desconexión digital, que hoy ya está regulado en la Ley Federal del Trabajo para el mundo privado, pero falta, por ejemplo, para todos los que prestamos nuestros servicios en alguna instancia de gobierno, los que estamos en el servicio público. Entonces ahí se tiene que avanzar en tener también este derecho a la desconexión digital, y pues que la ley en su momento defina estas modalidades para ejercer los derechos adecuados. Con esta pandemia que empezamos a trabajar en casa y todo corriendo, porque hoy el Internet te permite estar en muy diferentes lugares en el día, se nos olvidó que teníamos un horario. Y entonces en muchos otros países del mundo empezó a haber problemas de salud, inclusive por ese estrés de que era el mensaje, el WhatsApp, el correo electrónico, y las personas se estresaron. Hoy, afortunadamente, porque sí me parece una fortuna que ya se incluye en la Ley Federal del Trabajo este derecho a la desconexión. Sin embargo, hay otra serie de consecuencias que hay que tomar en cuenta y que va a estar contenida en esta Carta de Derechos Digitales de las personas. La idea es que los derechos que gozamos en el mundo físico, esos derechos tienen que también poderse garantizar y gozar en el mundo digital. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la participación política. Hoy vemos cómo algunas protestas,
algunas manifestaciones donde se está o no se está de acuerdo sobre cierta política, sobre cierta circunstancia, y que se expresa, por ejemplo, en redes sociales o que se expresa a través de otro tipo de plataformas. Bueno, se nos debe de seguir garantizando que esa libertad de expresión pues esté vigente. Claro, mientras no ataque derechos de tercero o afecte el interés público o la seguridad nacional. Pero este derecho, por un lado, tenemos que poder ejercerlo sin necesidad, por ejemplo, de censura, poder ejercerlo por cualquier persona en cualquier momento donde precisamente pueda criticar, pueda quejarse, pueda solicitar información, porque ahí está también de alguna manera entrelazado con el derecho de acceso a la información a partir de medios digitales, y que también haya una obligación de parte de los gobiernos para que nos entreguen esa información y recibirla también a través de medios digitales. La Carta de Derechos de la Persona Digital es un documento que aún está en proceso entre expertos e integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Sin duda, nos podrá ayudar a ejercer nuestros derechos en el ámbito digital y también a tomar conciencia de cómo protegernos mejor. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Te esperamos la próxima semana porque recuerda que tú tienes derecho a saber.